Buenos días en esta mañana, todo el mundo en general, todo el mundo, en todo el planeta donde nosotros vivimos, todos nosotros los humanos, nosotros las personas que convivimos en esta tierra, pues buenos días, que el Señor me les bendiga, que Dios los ayude para que podamos entender este plan de Dios que tiene para el hombre. Hay un plan del Señor para salvar al hombre, y Él lo dejó como un ejemplo, pero quiero hacer una oración para decirles el tema. El tema es cómo llegar a ser un hijo de Dios. Cómo llegar a ser un hijo de Dios. Ese es el tema. El Señor ya dejó su ejemplo en la tierra para los humanos, todos los que necesitamos la salvación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día de hoy que nos has dado, este nuevo día en esta mañana. Padre Santo, gracias por su misericordia y su poder. Gracias porque usted nos ha ayudado. Perdona nuestras faltas, ayúdanos para que las tentaciones diabólicas no existan demasiado en tus hijos, Señor, para que vivamos una vida reglamentada con tu Santo Espíritu y podamos llegar a la meta, llegar al momento en que vamos a tener un buen encuentro contigo, Señor. Gracias, Padre. Le pongo en sus manos todo este mundo, toda la creación que está en diferentes países del mundo y que desde allí me están mirando. Gracias por esta tecnología que hoy en día disfrutamos y estamos participando, Señor, de cómo conocer, aunque sean las voces de todos los que conviven en las ciudades, en los pueblos, en los caseríos, en las aldeas, en toda parte, en toda parte. Y allí pues entendemos que en todas las naciones ahí existe el humano y que necesita su salvación. Todo humano necesita su salvación porque todo humano cayó en pecado desde el principio. Gracias, Padre, por esto. Todo esto en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cómo ser un verdadero hijo de Dios o un hijo de Dios, ¿verdad? El ejemplo lo tenemos en Jesús, en el Señor Jesucristo. Él permitió que Él tenía que ser bautizado para que el Señor lo aprobara como su Hijo amado aquí en la tierra. Aquí está el bautismo del Señor. Cuando Él se bautizó, dice que Él fue bautizado, y entonces dice, y descendió el Espíritu Santo y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Todo era un proceso que tenía nuestro Dios con su Hijo para que todos nosotros agarráramos el ejemplo. Y Él dijo, miró el Espíritu desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia.
ahí cuando estaba siendo bautizado. Ahora nosotros, para ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que llevar este ejemplo del Señor. El Señor no era que tenía pecado, no, porque Él era Dios, siempre. Él era parte del Espíritu de Dios, pero lo hizo para que se hiciera justicia aquí en la tierra. Así lo hizo, por eso lo hizo, para que se hiciera justicia aquí en la tierra y pudiera agarrar el ejemplo el hombre y tener este proceso y tener esta bendición el hombre de ser bautizado. Y entonces en este proceso aquí tenemos ya es un plan de salvación. Es un plan de salvación que está compuesto por muchos textos bíblicos para que ustedes la escuchen desde sus casas, desde sus hogares, desde sus pueblos, desde sus ciudades. En toda parte hay gente que tiene interés de ser un verdadero hijo de Dios. Hay gente que tal vez no entiende, o hay gente que es incrédula, que no cree inclusive hay gente que no cree de que hay un Dios y que tal vez tiene una alma que perder o ganarla. No sabe de que después de este cuerpo físico tenemos algo más. Por eso dice el Señor, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, porque esta otra naturaleza que tenemos, espiritual, que nosotros no la miramos, entonces ahí está. Bueno, la iglesia del Nuevo Testamento nos recuerda de que esta iglesia es la iglesia verdadera, donde usted puede poner sus pies en esa plataforma, su mente, su corazón y su vida, todo. Y el Señor dice, añadía cada día a los que debían de ser salvos. A la iglesia, el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. El Señor era el que añadía a la iglesia. Él es el que añade al grupo de los salvos. Allí empezó la iglesia con 3,000 personas. Y entonces el Señor seguía añadiendo de parte, siempre y cuando que nosotros tenemos que tener una fe que tenga obras. La obra es cuando usted se moviliza hacia el plan de salvación y llega hasta el punto de bautizarse. Hasta allí llega, porque primero hay que escuchar la palabra. Dice, el Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos. Esto lo dice en Hechos 2 versículo 47. El Señor, no nosotros. Quien nos añade es el Señor. Como que le digan a uno, mira, ve, andate para ese grupo de donde hay gente buena, y ahí estate. Ahí te voy a estar fortaleciendo yo. Ahí voy a estar yo enseñándote por medio de mi palabra. Ahí, eso es lo que quiere decir el Señor. Entonces, allí los añadimos al grupo de los salvos, aquellos que recibieron la palabra de verdad, se arrepintieron y llevaron ese proceso de oír aquella palabra ese día, la palabra predicada por Pedro. Y entonces, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Allí empieza la iglesia. Ahí empieza la iglesia. ¿Con cuántas personas? Con 3,000. Como con 3,000 personas. Allí, porque ellos oyeron la palabra. La oyeron.
oyeron la palabra. Y entonces, ¿cómo puede verse? El Señor es quien nos añade. Él nos añade a su iglesia, nos añade a este grupo lavado con la sangre del Cordero. A este grupo, allí nos añade el Señor. Y el Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos, dice su palabra. Entonces, este es el verdadero plan de ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, un verdadero un verdadero que tenga mucha esperanza en su salvación, cuando lleva todo el proceso en regla espiritual y pueda llegar a ser un verdadero cristiano. Bueno, que uno debe oír el Evangelio y creer. Uno debe de oír el Evangelio y creer en él. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí comienza el proceso, porque cuando usted oye la palabra y tiene interés en ella, entonces allí llega a tener una fe completamente con obras. ¿Cuál es la primera obra que va a hacer usted? Caminar hacia el agua. Caminar hacia el agua. Alguien que lo va a bautizar. Esa es una acción. Esa es una acción que tiene obra. La obra es obrar así al fundamento del movimiento. Entonces allí baja las aguas bautismales y es bautizado. Pero antes de esto tiene que llevar este proceso. Que uno debe oír el Evangelio. Dice, palabra de Dios. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire. Juan 3, 16 también lo dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, el Hijo de Dios que ya había sido bautizado. Él ya había dado el ejemplo. Allí cuando fue bautizado en el río de Jordán. Ahora en cualquier río puede ser bautizado usted, porque el río de Jordán está muy lejos. Pero si fuera en el río de Jordán, qué bien. Los que viven cerca allí, pues allí se pueden bautizar en el río de Jordán a alguien que los vaya a bautizar. Pero no porque ese sea el único paso a bautizarse en el río de Jordán. No, aquí hay ríos por donde quiera. Aquí por todo el mundo. O hay agua, pues. Mediante hay agua. Y usted lo bautiza y tape todo su cuerpo. Allí cumple con ese mandamiento a lo que el Señor se bautizó en las aguas. Allí Juan el Bautista lo bautizó. Él permitió eso. Él permitió, el Señor Jesucristo. Él permitió. Porque el Señor se hizo humilde. El Señor se hizo humilde. Si Él hubiera querido ser un rey de todo el mundo para tener muchas influencias con el humano, no. Todos los ha dejado a nuestro libre albedrío. Que nosotros, si queremos ser cristianos, lo somos. Y si no, pues no. Pero por eso somos libres. Tenemos libertad. Dice San Juan 8:32. Tenemos libertad. Pero esta libertad no la vamos a tener una libertad absoluta a que pase a ser la libertad de la maldad. No. La libertad de nosotros es para que tenemos libertad de hacer las cosas espirituales mucho mejor. Bueno,
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, por la palabra de Dios. Y allí usted logra, cuando usted oye la palabra y tiene interés en ella, tiene interés en su salvación, entiende que usted tiene una alma que perder o ganarla, entonces viene usted y acepta este reto, el reto espiritual, y logra de tener esta bendición del Señor. Y entonces, que uno debe oír la palabra. Bueno, también dice que no debe arrepentirse, y abandonar su pecado, que no debe de arrepentirse y que no debe arrepentirse, dice, y abandonar su pecado, que es como quien dice, ay, que no debe de arrepentirse uno. Claro que sí, hay que arrepentirse entre comillas y abandonar el pecado. También dice allí otro pasaje que está pronunciado, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados. Ese es el plan de salvación. Ese es el plan de salvación. Y dice, esto lo dice Hechos 2, y versículo 36 al 38. Allí, búsquelo en su Biblia, para que usted logre de ser un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, ¿verdad? Y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y arrepentidos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Y allí es cuando usted, llevando este plan de Dios para el hombre, entonces allí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, para que sus pecados sean borrados, que se arrepientan, porque el Señor manda. ¿Sí? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, Él te deja pasar por alto todos los pecados que usted cometió durante andaba en las cosas del mundo, cosas malignas que tal vez no aprovechaban nada para su alma, y a veces hasta por su cuerpo físico. Entonces allí es el caso de que usted puede aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos, hay que aprovechar, que uno debe confesar que Jesús es el Cristo. Sí, confesar que Jesús es el Hijo del Cristo, es el Señor. Será salvo. Uno debe de confesar. Bueno, aquí en Romanos 10:10 dice, cualquiera pues que me confiese delante de mi Padre que está en los cielos, este será salvo. Cualquiera que me confiese. Hay que confesar al Señor con su boca. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y será salvo. Bueno, este evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo.
que uno debe ser bautizado. Sí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí va el proceso. Usted tiene que creer de verdad. Creer de verdad. No por algo otra cosa, sino porque usted se haya arrepentido. O porque usted haya encontrado la fe desde el principio. Y luego, ahorita, cuando usted dice, yo me arrepiento y me bautizo, usted está confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Está confesando. Dice San Marcos 16:15, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, que debemos vivir la vida cristiana, que debemos de vivir una vida cristiana después de que ya somos bautizados, después de que ya pasamos el proceso, después de que ya hemos pasado el plan de salvación, y después de que ya el cristiano es verdaderamente cristiano, ya tuvo todo este reglamento espiritual en su vida, en su mente y en su corazón. Entonces, que debemos vivir una vida cristiana, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, andamos en la luz, porque antes éramos ciegos, no mirábamos, y cualquiera nos podía engañar, y en una de esas nos engañaba otro ciego que no entiende la palabra y la doctrina del Señor, y en una de esas nos engañaba mandándolos a doctrinas falsas. Y dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos se van al mismo hoyo. Los dos, el que le crea a un ciego, el que le crea a una persona que está predicando falsamente, que está enseñando cosas falsas, que está en una doctrina falsa, en una iglesia falsa. Entonces ese es un ciego espiritualmente. No físicamente, sino ciego espiritualmente. Tiene ceguedad en su mente. Y entonces un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos se van al mismo hoyo. Qué triste. Pero muchos siguen estas gentes. Siguen. Aunque la Biblia la lea la gente. No, pero si otro le dice, no, si es que esto así lo queremos hacer nosotros, porque así es. Y aunque la Biblia diga todo lo que es la verdad, entonces ellos no tienen consideración ni para ellos mismos. Son unos impíos, no se tienen piedad ni para nada. No, eso se llama impío. No se tienen piedad ni para el uno ni para el otro, porque enseñan mal, y los que son enseñados también no tienen piedad, porque ellos agarran el hilo de la persona que enseña mal. Este plan de salvación así es. Hay algunos que enseñan de que solo con aceptar a Cristo. Yo acepto a Cristo. Y ya ustedes, si alguien dice, pues yo acepto a Cristo. Yo acepto a Cristo. Y si no, le dicen que levante la mano. Y que al levantar la mano ya vienen y ya dicen, ya aceptó, y lo llaman y oran por él y dicen que ya está salvo. No es cierto eso. Hay que pasar por todo este proceso, empezando por oír la palabra, creerla. Pero empezando por oír la palabra, después, en ese instante posiblemente, depende su interés, allí recibe la fe, pero una fe verdadera, que tiene obras, ya lo dije, que tiene que obrar, tiene que pasar a otros puntos doctrinales, otros puntos del plan de salvación. Y entonces tiene que creer también, después de tener fe. Después tiene que confesar. Tiene que confesar, ya lo dije ahorita, tiene que confesar. Y de allí tiene que arrepentirse
arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, arrepentirse. Y así sus pecados tendrían que ser borrados. Y el Señor lo va a recoger en su santo reino en el día final. Bueno, que debemos vivir una vida cristiana, que debemos de vivir una vida cristiana, pero si andamos en la luz, ya no andamos en tinieblas. Antes estábamos en tinieblas, cuando no teníamos estos conocimientos, pero a través de la enseñanza y la persona que tiene interés, no importa de lejos. Si ahorita con esta tecnología, esto es para mí, que la siento como para mí, ¿verdad? No para los que hacen males, pero para mí la siento como que es una bendición para mí y para los que me escuchan, porque esta tecnología está llegando hasta todo el mundo, hasta allá todas las regiones de todos los países del mundo. Ahí está llegando. Y la Biblia dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Tal vez él no dije que los apóstoles tenían que caminar todas las ciudades del mundo. Pero como él ya sabía que iba a venir esta tecnología, esta forma de la inteligencia del hombre, entonces ya está llegando el evangelio a todo el mundo. Pero por medio de esto, de los que tenemos interés de esto. Yo me he propuesto a esto, porque yo lo que quiero es que la gente busque a Dios, la gente se salve, que la gente se arrepienta, busca las cosas del Señor para que viva una vida en luz. ¿Ve? Una vida en luz, una vida como un hijo de Dios, empezando por el ejemplo del Señor. Él fue bautizado y él dijo, allí oyó una voz, el Espíritu Santo dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Mire, allí ya lo confirmó nuestro Dios, que él era su Hijo verdaderamente amado. Y allí vino y desde allí ya empezó ese proceso de que él es el ejemplo. Por eso es que nosotros tenemos que dar ejemplos. Yo tengo mi ejemplo de que me bauticé. Si yo estuviera sin bautizarme, yo no estuviera dando un buen ejemplo, sino que estuviera así. Pero yo tengo este ejemplo, gracias a Dios. Pero el ejemplo más interesante fue el que hizo el Señor, que Él se bautizó también, no para el perdón de pecados, porque Él nunca pecó. Él nunca pecó. No, Él nunca pecó. Porque Él era, aunque Él vino en carne aquí, pero Él era el Hijo de Dios, Él el que Dios envió para que viniera a hacer una obra perfecta aquí. Lo envió en carne, nacido de mujer, pero fue una obra del Espíritu Santo, una obra de Dios, para que todo mundo hoy en día no vaya a decir yo no me salvé en el día final, sino que todo el mundo esté escuchando la palabra y llevarla por obra. Sí, y que la lleve por obra, porque ya no va a haber, ya no va a haber algo que diga alguien, no, yo no escuché la palabra de Dios, yo no la escuché, ni nadie me la enseñó. No, mire, por medio de esto, qué belleza, ¿verdad? Que está llegando hasta los confines de la tierra. Y allí muchas veces, bueno, hay un grupo que se llaman los ateos, que esos no creen en Dios, en nada, no creen, creen en otras cosas, creen en solo la naturaleza y cosas así.
Pero esos, es normal que se levantaron grupos en esa forma, con creencias huecas en su mente, creencias que no son dadas por la palabra de Dios, la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. No. Entonces, esos grupos no son de Dios. No, ellos creen en sus propias opiniones, y no tiene que ser así. Y dice que andemos en luz, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Nos limpie de todo pecado. Aquí dice 1 de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo los limpie de todo pecado. San Juan 1:7. Ahí escriban, ahí lean sus Biblias. Yo sé que muchos de ustedes tienen sus Biblias. Algunos, porque llegar a los confines de la tierra es que vamos a topar con gente que tal vez no van a ni querer mirar este mensaje. Y si lo miran, no van a poder creer de nada, porque están acostumbrados a la falsedad. Varios creen en un profeta. Ese profeta lo tienen como Dios, que él es el profeta y que él es el que le da órdenes. Ese profeta, creen en ese profeta, lo tienen como un ídolo, ¿verdad? Como un ídolo, lo tienen como una persona que es su Dios. Varias sectas tienen un profeta, y ya no predican con la Biblia, sino que solamente lo que dice el profeta, y que el profeta dijo esto mirando la Biblia. Pero el profeta es un mentiroso, porque hoy en día ya no hay profetas. No hay profetas. No, los profetas terminaron y llegaron hasta Juan. Hasta ahí llegaron los profetas. Pero hoy en día dicen: yo soy profeta. Yo soy profeta. Yo hablo en lengua, dicen. Y las lenguas terminaron también. Ahí dice que las lenguas cesarían. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Y hasta allí nomás llegaron. Y dice: yo hago milagros. Y los milagros ya terminaron también. Allí dice que terminaron los milagros. Mateo 7:21 también lo dice. Y los que sacaban demonios. Todo eso fue los apóstoles. Eso fue el Señor Jesucristo, que hizo grandes milagros en esa forma. Y los apóstoles, después de que ya ellos quedaron solos, que el Señor ya se había ido, ellos tuvieron grandes poderes milagrosos. Y luego ellos hicieron muchas cosas, aunque fueron decapitados, fueron muertos por la palabra del Señor, fueron muertos. Y se ganaron un buen premio por haber muerto su cuerpo físico, decapitados. Otros les trozaron la cabeza, otros los ahorcaron, y hicieron cuantas cosas con los apóstoles. Y esos son los mártires que dice el libro de Apocalipsis. Y esos son los mártires que están allá, están en el cielo. Esos se fueron rectos, no pasaron por el Hades. No, esos se ganaron esa bendición de que el Señor los recibió directamente por ser mártires, y se fueron y llegaron hasta el trono de gloria. Allá están. Dice la Biblia que andan con palmas en las manos, vestidos de blancos. Los apóstoles, ellos se ganaron la bendición en esa forma. Entonces este es el mensaje que debemos de dar, ¿verdad? Que debemos vivir en la vida cristiana de verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Yo soy la luz, dice el Señor. Yo soy la luz. Él no es la oscuridad es el otro que anda ahí haciendo maldades. El otro poderoso, el diablo. Ese es el que anda en tinieblas.
y transmite tinieblas en la mente al hombre para que no entienda. Cuando uno le pasan los rayos de luz en la mente, es cuando ya empieza a tener fe, cuando empieza a tener en creer de verdad, cuando ya empieza a escuchar, cuando empieza a confesar, cuando ya se arrepiente de sus pecados y ya luego es bautizado. Ahí es limpio ya. Ya los rayos de luz entraron a su mente y ya está en luz, ya está en la luz de Cristo. Qué bonito. Y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado, dice. De todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Mire, sé hacedores. Tenemos que ser hacedores de la palabra, pero no solamente dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Cómo es esto? Que si solo oye y no actúa, no tiene movimiento, no hace nada, solo oye, varios oyen, solo oyen. Estuvo bonito ese mensaje, dice. Van a una congregación y escuchan allí tal vez el predicador que está predicando, solo oyeron y ya se fueron vacíos. Volvieron otra vez, se fueron vacíos. Pero en una de esas, por el oír viene la fe. Puede ser de que tanto oír, entonces van agarrando el esquema espiritual y ya van entendiendo lo que el predicador dice. Hombre, dicen, si realmente Dios es necesario buscar a Dios, ser hacedor de lo que estoy, de esto. Y entonces dice, pero sed hacedor de la palabra y no solamente oidor. Dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Sé hacedor de la palabra. Que tengamos movimiento, que tengamos obra. La palabra obra es algo que se mueve, algo que trabaja, algo que se mueve. Allá en Romanos 12:1 dice que hay que poner vuestros cuerpos en sacrificio. Varios dicen que es ayunar. No. Si alguien va a ayunar y aguantar hambre, ya está sacrificando su carne y una de esas hasta se puede enfermar. Porque ir un montón de días a ayunar puede hasta enfermarse. Pero bueno, los que tienen esa creencia, pues yo respeto eso, ¿verdad? Yo respeto eso. Tienen esas creencias y yo las respeto. Yo eso no lo hago. Yo no voy a ir a ayunar. Yo si me ha tocado ayuno por algo algún problema que tenga espiritualmente y que no lo pueda entender, o cualquier cosa, o alguien que me haya ofendido y yo deseo responderle, pero en una de esas mejor digo, hoy no voy a comer, voy a ayunar, pero yo no le voy a decir a nadie, porque dice la Biblia que para ayunar hay que más bien lavarse la cara, para que nadie sepa que usted está ayunando. Solo es entre usted y Dios. Pero el problema es cuando no se llenan de emociones, buscando no sé qué, algunas prebendas de tener fama, y ya luego llaman gente y bueno, vamos a orar por todos ustedes, porque ya queriendo hacer las cosas que el Señor hizo. No es así. Ojalá que entiendan. Yo no estoy hablando cosas arbitrarias. Estoy hablando con todo el peso de la verdad. Por eso es que yo le he reprochado a este señor que ofende a la gente. No, yo no.
los ofende, ofende a las personas, y eso no es correcto. La Biblia dice seguir la paz con todos. ¿Cómo va a ser que yo voy a empezar a ofender a la gente solamente porque porque no tienen el mismo pensamiento mío? No. Yo no voy a ofender a nadie. No. Yo solo digo que tienen algo que les hace falta. Algo que no están actuando tal como la Biblia dice, conforme a la doctrina. Eso sí, pero este señor, ya hasta me da temor decir lo que él dice, para decir lo que él dice, maldiciendo a las monjas, maldiciendo a los sacerdotes, maldiciendo a los pastores, a las mujeres que son acá, que son allá, y maldiciendo a las autoridades, hasta el presidente de la República, a los militares, a la policía. Él los ofende, y ahora ellos lo han dejado ahí, que hable lo que quiera, porque hasta lo han metido a la cárcel. Pero como él es tan tremendo, entonces no me lo sacan, porque como las leyes son bastante estira y encoge, pues no le hayan algún delito, entonces lo sueltan. Pero no es porque el Señor le da un poder, y le puede dar un poder engañoso, como dice 2 Tesalonicenses 2:9. Le puede dar un poder engañoso a fin de que él no le hagan nada a las autoridades, sino que allí lo dejan, ¿verdad? Porque el Señor dijo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿verdad? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, para los que se pierden. Por eso Dios les pone un poder engañoso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces este señor tiene este esquema en la mente, que él no le importa que lo castigue la ley, porque hay que obedecer las leyes terrenales. Acordémonos lo que dice Romanos 13:1. Hay que obedecer las leyes terrenales. Dice, sométase todo hombre a las autoridades terrenales, porque son puestas por Dios. Aunque crea mucha gente que las autoridades algunas son malas, dicen ellos. Yo no quiero decir eso. Pero entonces vienen y los molestan, los aborrecen. Principalmente ahí los periodistas le dan duro al gobierno y todo. Pero a veces hacen cosas buenas. Si aquí nadie es bueno. La Biblia dice que nadie es bueno. Nadie. Una vez le dijeron al Señor bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Bueno, le dijo el Señor a ese hombre, un joven rico. Bueno, le dijo, anda, le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y seguime. No, le interesaba más su fortuna que seguir a Cristo. Él sabía que no lo iba a seguir, porque él amaba su fortuna, él amaba su riqueza. Entonces, ese es el caso. Entonces este hombre ama su forma de cómo actuar para lograr este asunto internacional, que lo escucha mucha gente. Lo escucha, ser afamado. Todo el mundo habla de ese señor. Ese señor. Pero la mayoría de la gente le reprochan sus palabras obscenas que habla. Son palabras obscenas que yo ni las quiero decir, porque en mi boca no quiere entrar eso. Yo no, en mi pensamiento no quiero que entre eso. Las palabras que él habla obscenamente. Entonces, ahora, él habla de Cristo, ¿verdad? Y habla con los textos bíblicos. Con los textos bíblicos habla.
Y depende de lo que le pregunten, así responde con los textos bíblicos. Y es cierto, hasta allí tal vez no lo quiero felicitar, pero le voy a dar el 2%. El 2% de lo que por lo menos habla de la Biblia, de Cristo, de nuestro Dios. Y entonces así es como le tienen misericordia a él, ¿no? Porque si no ya lo hubieran encarcelado. Sí, ya lo hubieran encarcelado porque es un vulgar. Bueno, entonces con esto quiero decirles que solamente no solamente debemos de ser oidores, sino hacedores de la palabra, hacedores de la palabra. Y entonces con esto yo quiero decirles a nuestros oyentes que están a nivel mundial, a mí me están escuchando a nivel mundial, y yo porque y me mandan escritos de que ellos escuchan estos mensajes y que están agradecidos por estos mensajes y que han sido sanados mucha gente por las oraciones que yo hablo, pero no propiamente lo que digo yo, sino lo que hace Dios con las personas. Yo solo es que ruego, pero tampoco no lo presiono a mi Señor. No, yo solamente, Señor, haz misericordia de tal persona y allí pues ojalá que se sea sanado. Eso es lo que yo hago. Pero yo no tengo grandes poderes como tenían los apóstoles. Los apóstoles tenían grandes poderes. Ellos levantaban paralíticos. Allí en el templo la Hermosa, ahí levantaron un paralítico, Pedro y Juan. ¿Ah? Levántate, le dijo. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. De lo que tenemos te doy. O te damos. Y levántate. Y ese hombre se levantó. Y se levantó. De seguro que está gritando de la alegría. Y entonces, porque él tenía a saber cuánto tiempo de estar sentado allí, en la puerta del templo de la Hermosa. Y entonces él salió caminando y gritando y brincando y dándole gracias a los hermanos Pedro y Juan. Eso sí, llegaron a ser grandes, tenían poderes milagrosos, porque el Señor se los había prometido, se los dio. Allí en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes de eso no hicieron milagros, porque como cuando vino el Espíritu Santo, ya el Señor ya estaba por irse para el cielo, donde su Padre, ¿verdad? Ya el Señor, sí, y ya estaba intercediendo por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros estaba intercediendo. Y entonces allí los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo, entonces ellos caminaron hacia los lugares a sanar enfermos, a poner las manos sobre los enfermos, y eran sanados. Y están en la sombra de Pedro, eran sanados los enfermos. Por eso es que ahorita hoy ya no se pueden poner las manos, porque eso solo fue para los apóstoles. Y yo en que quiera poner las manos, aunque quisiera hacer esa falso movimiento, no, porque como yo estoy predicándole al mundo entero, a todos. Si alguien viene aquí donde mí, yo no lo conozca, y me dice: mire, hermano, que yo quiero que me haga una oración en este momento porque tengo este problema, este asunto, yo quiero que ore por mí. Yo oro si viniera a mi casa, pero yo no le voy a andar poniendo las manos. No, yo voy a orar simplemente como para que el Señor me esté escuchando, porque ese no es el requisito, poner las manos para que el Señor lo escuche a uno. No, eso fue para los apóstoles. Bueno, estimados, yo quiero orar por
por varias personas que yo he estado orando, por algunos enfermos que han estado enfermos, y por ahí me pidieron oración por alguien. Me pusieron allí que orara por ella. No sé qué es lo que tiene esta persona, sea varón o mujer. No, yo creo que es varón, no me recuerdo muy bien, pero yo voy a orar en este momento, y no solo por él, voy a orar por todos los que están enfermos, y por aquellos que tienen grandes aflicciones, grandes tristezas por sus seres queridos que se les han muerto, otros porque se los han encarcelado, y otros porque se los han secuestrado, y otros, bueno, hay de todo, pero el Señor rompe las barreras. Así fue cuando Pedro estaba preso. Las cadenas fueron rotas y salió Pedro. Las cadenas fueron rotas porque la iglesia estaba orando allí, estaba orando porque Pedro estaba preso. Pero cuando salió gozoso y se presentó ante los hermanos, y miraron que fue un gran gozo de ese momento de la iglesia allí donde estaban reunidos. Bueno, vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en el cielo, en todo lugar y en toda parte, Señor, me presento delante de ti para poner mi pensamiento en ti, Señor, porque necesito rogarle, Señor, en primer lugar, darle gracias por lo que ha hecho usted con nosotros y todo. Y este mensaje que ha sido muy importante para el mundo entero. Pero más que todo, Señor, quiero rogarle, Señor, por todas estas personas que me han pedido oración y que tienen problemas de salud. Señor, ayúdales para que ellos puedan estar normalmente trabajando en sus casas y poder ayudar a su familia, porque hay gentes que tal vez no tienen muchos recursos económicos, pero también ayúdale, Señor. Usted es el dueño de todo. Usted le dio de comer a 5,000 personas y a 4,000 personas cuando anduvo en la tierra aquí, y así también ahora usted del cielo manda esa misericordia para que todo el mundo tenga su pan diario. Usted hace llover para buenos y malos, y la lluvia fortalece la tierra y así da fruto de todo lo que se siembra. Gracias, mi Dios, porque usted es tan amoroso. Le ruego, Señor, por estas personas y también por aquí, por mi aldea donde vivo. Bendiga, Señor, todas estas personas que puedan alimentar su vida con su Santo Espíritu y con lo que escuchan en este momento, Señor. Ayuda, Señor, a las personas, Padre. Y también, Señor, le pongo en sus manos a las autoridades terrenales, que ellos también trabajan por cuidarnos a nosotros y tener seguridad de que nadie nos vaya a hacer un daño. Y todo eso, la policía, el ejército, la policía del orden público que fue formado. Su palabra dice que las autoridades son puestas por usted, Señor. Gracias, Padre. Le ruego, Señor, por el presidente de la República, ya que él ya está mandando esa vacuna que la gente le pide, ¿verdad? Porque todos tenemos ese temor, y que ya con la vacuna pues vamos a tener un poquito de más confianza y todo. Y el presidente pues ya se está portando ya muy bien en esa forma, y también sus ministros, Señor, el Congreso Nacional, que legislen bien, Señor, y la Corte Suprema de Justicia, que también hagan justicia, Señor, porque yo sé que estas oraciones llegan hasta su presencia, el trono de gloria. Señor, bendiga estas personas, Señor, porque solo la oración, solo el pedimento a Dios es que pueden
porque no podemos dejar a libre albedrío a nadie, aunque sean las autoridades, pero que usted ponga su mano, que usted pueda su mano de amor a ellos, Señor, y que los controle, porque usted, Señor, usted es el pastor de todos nosotros. Usted es el pastor, usted es el buen pastor y conoce nuestra voz y le seguimos, Señor. Gracias, Padre bendito, amado. Gloria sea su nombre, bendiga, Señor, mi hogar. Le pongo en sus manos los que quieren dañar nuestra conciencia. Le pongo en sus manos a aquellos que quieren hacerlos daño. Pongo en sus manos también. Le ruego, Señor, que si hay alguien que nos quiera hacer una tentación por medio de palabreríos y cosas, o malas intenciones o equivocaciones, Señor, le pongo en sus manos eso, Señor. Gracias, Padre. Tu palabra nos dice que no hay que pagar mal por mal. Si alguien me ha hecho mal, pues ahí le perdono, Señor. Gracias, Padre, por su gran amor y su misericordia. Bendiga mi hogar, mi familia, mi compañera de hogar, mis hijos. Ayúdanos, Padre, para que no vaya a haber ningún problema. Y más que todo, la salvación en el día final. Todo esto, Señor, se lo pido y le doy gracias, Señor, por todo, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.